Bueno, buenas tardes, Laura, y a toda la audiencia. Un gusto poder participar. Gracias y recordamos una vez más a nuestra audiencia que se puede comunicar con nosotros al 264-3357-25, línea que ya está habilitada para que formen parte de lo que vamos a tratar en el día de hoy, un tema importante que tiene que ver con el control integrador de plagas, ¿sí? Y comenzamos, si te parece, contándole a quienes nos ven y nos escuchan, ¿qué es plaga? ¿Cómo no? Sí, porque para hablar del control de plaga tendríamos que ponernos de acuerdo qué entendemos por plaga. Entonces podríamos definirlo como que es un conjunto de, diríamos de individuos u organismos que pertenecen a la misma especie y que provocan un daño económico. ¿Y por qué daño económico? Y acá me gusta recordar un ejemplo que nos daban unos profesores cuando yo estudiaba, donde hacen referencia a esto de por qué una plaga es algo que provoca un daño económico. Tomemos como ejemplo que tenés en un bosque y vas caminando y te encontrás un árbol caído y hay termitas, este tipo de insectos que se alimentan de madera. Sí. Y te pones a mirar y decís, mira qué linda la naturaleza, la ecología funcionando. Pero si en ese mismo bosque tenés un emprendimiento de cabañas y te aparecen las termitas en la construcción de madera que tenés, inmediatamente ponemos el grito en el cielo y pasa a ser una plaga. Entonces, es una mirada siempre antropocéntrica y nos está afectando en alguna actividad. Por eso es lo que definimos como plaga. Bien. ¿Qué daños ocasionan precisamente estas plagas? Y bueno, importante también dar a conocer qué tipo de plagas existen más allá de lo que has mencionado. Claro, mira, antes, si te parece brevemente, antes de hablar de los daños, podemos decir los tipos de plagas. ¿Qué tipo de plagas? Hay varias clasificaciones, pero hay una muy utilizada y que es bastante útil, en el cual podemos dividirlas en 4 tipos de plagas. Estaría una plaga primaria, una secundaria, la indicadora y la cuarentenaria. Vamos por cada una de ellas con un ejemplo para que sea más representativo. Plaga primaria es aquella que te aparece siempre, todos los años, y te obliga a hacer un control. Ejemplo, el gusanito que te podés encontrar en la pera, en la manzana, en el durazno, por ejemplo. Una secundaria sería el caso de hormigas, que aparecen algunos años sí, otros no siempre provocan mucho daño, o sea, no obligan a tener que hacer un control, entonces son en un nivel secundario, podríamos decir, de importancia. La otra posibilidad de clasificación es de la de plaga indicadora. Y yo te pongo un ejemplo y digo cucaracha, y bueno, uno ya lo asocia a algo. Hay un problema de algo que aparecieron las cucarachas. Exacto. Entonces está directamente asociado a que me está indicando falta de sanitización, de higiene, de una serie de cosas, como pueden aparecer las mosquitas del vinagre o esas mosquitas que aparecen en la fruta que a uno se le echa a perder en casa en la frutera. Exactamente, sí. Bueno, eso es una plaga indicadora, me está indicando que algún problema hay y aparecen inmediatamente. Y finalmente la plaga cuarentenaria, y podemos mencionar la polilla de la vid como ejemplo, que nos ha afectado a toda la provincia con este tema, y Argentina mismo, porque era una plaga que no estaba presente en Argentina, y bueno, ya ingresó. Entonces, es una plaga, lo cuarentenario significa que es algo que no está presente en el país o en una región, y si ingresó, está bajo un control estricto para tratar de mitigar o erradicarla incluso, ¿no? Como es el caso de la polilla de la vid. Esas serían las clasificaciones. Y en los alimentos, estas plagas provocan distintos tipos de daños, y pueden ser durante todo el proceso, desde el momento que vos lo producís a campo hasta que lo industrializaste. Y los daños que provocan, ¿qué tipos de daños nos van a provocar? Bueno, el más importante podemos decir que es el daño biológico. Entre esos, no solamente está la contaminación que nos pueden provocar o el daño de consumir el alimento, sino también que pueden quedar microorganismos que son transmitidos por esas plagas en el alimento, que después son ingeridos por humanos y podemos tener enfermedades. Eso se llama enfermedades de transmisión por alimentos. Por ejemplo, ese es un dato a donde apunta lo de inocuidad, digamos, como un tema grave. Y hay mucho problema de esto, porque no solamente pasa que la cucaracha se esté alimentando a veces de un alimento, sino que además te puede haber dejado microorganismos. Bien. Gustavo, ¿cuál es la plaga más común que vemos
Repitamos eso. Depende de qué, de a qué nos referimos de alimentos. Suponete, si vamos a un establecimiento que elabore alimentos o donde se procesan o donde se hacen una serie de, qué sé yo, se preparan alimentos, vamos a tener insectos voladores o insectos rastreros. Insectos voladores van desde moscas a tipos de polillas, ponele. Y o incluso tenés todos los famosos coleópteros, es decir, todos los cascaruditos, que también algunos de ellos vuelan. Después tenés rastreros, típico caso de cucaracha, hormigas, y si no, ya entramos a lo que serían animales superiores, como pueden ser roedores. Sí. Todo el caso de ratas, pericotes. Podemos incluir aves también, y podemos incluir algún otro mamífero, como son los murciélagos incluso, ¿no? Bien, y hablábamos de la plaga más común que existe, la que vamos a ver permanentemente. Digo, la que no debemos ver porque es peligroso. ¿Cómo se controla eso y qué nos orientás a eso? ¿Y cómo se puede vencer este tipo de plagas? Claro, bueno, mirá, en realidad creo que son todas. No existe una plaga en cierta forma que sea inocua, entre comillas. Hay algunas que pueden ser más peligrosas que otras, y depende de qué tipo de alimento nos estemos refiriendo, si el tipo de envasado que tenga, el tipo de procesamiento con que se realiza, bueno, una serie de cosas que influyen no te puedo decir, mira, es los roedores, son las cucarachas o tal otro insecto, o las moscas, ¿no? Claro. Porque en general también son muy generalistas, no son específicos de un solo tipo de alimento. Mientras haya comida van a estar. Claro, perfecto. Entonces, sí creo que es importante con respecto al control. Y ahí, si yo te digo, si en tu casa aparecen hormigas o moscas o encuentras cucarachas, lo primero que pensamos es en ir corriendo a buscar un aerosol con insecticida. Y en realidad, bueno, está bien, es un método que es químico, en este caso, para hacer el control de la plaga. Pero de ahí viene lo que tiene que ver con esta charla, que se llama control integrado de plaga o manejo integrado de plaga. Sí. Y hace referencia a esto de integrar. ¿Y qué tenemos que ver con el manejo integrado, el control integrado? Es integrar todos los posibles métodos de control que puedo tener para hacer sobre una plaga. El químico, es decir, el aerosol con el insecticida o aplicar un insecticida para el control de algún insecto en un caso particular, es un método y es un método químico. Sí. Y en esos casos lo llamamos directo porque actúan sobre la plaga directamente. En este caso son eficientes, hay toda una legislación para ser aplicado, no podés aplicar cualquier producto. Bien. Pero me gustaría rescatar los controles que son indirectos, es decir, dentro de ese manejo integrado, el control indirecto es el que le transforma el ambiente a la plaga en forma hostil o no accesible para la plaga. Ese es sumamente, podríamos decir, importante y hasta de bajo costo, podríamos decir. Que, a ver, si vos tenés en tu casa muchos ventanales y siempre abierto, y dejas restos de comida, es normal que siempre tengas presencia de moscas o de insectos voladores. Sí, sí. Entonces no es cuestión de que cada vez que aparece mosca salir con el aerosol a echarle. Lo que tengo que solucionar es el ingreso de la mosca. Y ahí vienen los indirectos. Yo puedo poner barreras, que es una malla mosquitera, en las aberturas naturales o lo que mantengo abierto. O sea, todo lo que tenga que ver con restricción de acceso. O el caso de zócalos, grietas, lugares que se esconden los insectos o anidan. Entonces todo eso me lleva a que yo disminuya la posible presencia o colonización en un ambiente. Bien, perfecto. Y esos son muy importantes y pocas veces le damos importancia. A veces incluso, te digo, en establecimientos industriales, ¿no? Sí. Donde a eso quería llegar, precisamente. A eso quería llegar. ¿Cómo hacen los establecimientos industriales? ¿Cómo hacen los supermercados para controlar todo este tipo de plagas que mencionaste anteriormente? Bueno, mira, en realidad normalmente están tercerizados en empresas medianamente importantes, tercerizan con empresas que se dedican a hacer el control de plagas. Estas empresas obviamente tienen que estar habilitadas con un certificado,
No cualquiera lo puede hacer, tiene que haber un responsable técnico y demostrar capacitación para lo que están haciendo y para el manejo porque se van a aplicar en algún momento químicos, y ese manejo de químicos tiene que ser personas que son idóneas y que lo puedan demostrar con certificados de que se han capacitado. Y estas empresas, entonces, lo que hacen es pedirle que vengan, contratan a la empresa y les propone un plan de trabajo en ese lugar. Lo ideal es que esta certificación, o esta empresa, perdón, que viene a hacer el control, te va a hacer toda una revisación de la empresa, del lugar, las aberturas, va a sugerir todas estas medidas indirectas que estuvimos hablando, y finalmente va a decir, bueno, acá y acá y acá se va a aplicar algún producto en forma preventiva, o colocaremos trampas para hacer monitoreos, y a medida que me indique la presencia caída de algún insecto o roedor, iniciaremos el plan de control, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cada cuánto se hacen estos controles en los lugares mencionados anteriormente? Digo que son los que más acumulan, ¿verdad? Alimentos, que son los que trabajan precisamente con esos alimentos, como las fábricas, por ejemplo. Exactamente. Digo, ¿cada cuánto hacen los controles y quiénes son los encargados de hacer esos controles? Bueno, por eso, lo que debería hacer la empresa, a ver, normalmente si yo vendo un determinado producto ya terminado, es probable que me pidan también, el que me compre, que yo demuestre cómo hago el control de plagas en el establecimiento. Porque puede haber contaminación con químicos en el alimento, y si es un alimento, bueno, nadie quiere, obviamente, ni intoxicar a nadie, ni tener un problema legal después. Entonces la forma de evitarlo es con esta certificación y este control tercerizado. O sea, yo contrato como empresa, como fábrica, a una empresa que se dedica a hacer ese control. Y ellos proponen, según el movimiento que yo tenga dentro de la empresa, cuántas veces, si venir una vez por semana, cada 15 días, o todas las semanas al principio. Se dejan normalmente trampas de luz o trampas pegajosas, ¿no? Donde el cual se puede ir haciendo el monitoreo de la caída o presencia de determinados insectos en determinados momentos, y con eso van armando y ajustando el plan de control. Perfecto. No es sencillo, hay veces que es bastante complicado. Te pongo un ejemplo: toda la producción en panadería, digamos, en las cuadras de panadería, siempre voy a tener restos de almidón, o sea, de harina que me está quedando. Tengo que ser sumamente higiénico para evitar que casi no quede nada. De hecho, en casa, cuando hago pan casero, siempre tengo algún enchastre, entre comillas. Entonces, bueno, esto ocurre también en estas panaderías, las cuales tienen que ser muy estrictas en esa limpieza para evitar que queden residuos y que aparezcan los insectos, porque si no tienen... Hay tres cosas a tener en cuenta con las plagas en general, que es el agua, el alimento y el abrigo. Si yo alguna de esas dos o tres las restringo, se las controlo muy bien, la plaga es muy difícil que pueda instalarse, porque si no tiene dónde abrigarse, dónde esconderse, no va a poder, la voy a ver fácilmente. Bien. O si no tiene alimento muy fácil, accesible, no va a proliferar. Bueno, entonces, ahí tiene que ver lo indirecto otra vez. Entonces, en los establecimientos va variando. Hay lugares que son más fácil de hacer estos tipos de controles y otros lugares que es mucho más complicado. Perfecto. Pero siempre se hacen los controles. Sí, es que es obligadamente. Te diría, desde un restaurante, un buffet, hasta, bueno, lo tendríamos que hacer en la casa. De hecho, suele ocurrir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cucarachas. Las cucarachas pertenecen al orden de los blátidos. Tienen hábitos nocturnos, es decir, huyen de la luz, por lo tanto se comportan o aparecen cuando es de noche. Por eso, si te levantás de noche en casa caminando a buscar algo en la heladera, prender la luz, y a veces en la cocina ves que algo salió corriendo, ¿no? Por así decirlo. A alguien le tiene que haber pasado alguna vez. Es lo que habitualmente pasa. Exactamente, porque las cucarachas conviven con nosotros, como los roedores, es así. Pero bueno, en casa vemos eso. Ahora, si yo de día camino por mi casa y me encuentro cucarachas, que normalmente andan de noche, eso quiere decir que tengo una población elevadísima de cucarachas. Sí, es señal de tener que estar alerta.
Exacto, exacto. Entonces, no es solamente aplicar un buen un producto para controlar la cucaracha, quise decir cucarachicida y no me salía. Un buen insecticida, sino además aplicar todos estos que te estaba comentando, ver si tengo pérdidas de agua, lugares donde se pueden esconder, dónde quedan residuos de alimentos. Sí. Entonces, eso ayuda a que la presencia de la plaga no se instale o no aparezca. Exactamente. Es amplio, ¿sí? El sistema del tema que hoy estamos tratando, comenzando, como decías vos, por casa, pero de ahí nos extendemos a fábricas, a supermercados, minoristas, mayoristas, al almacén de la casa, cerca del barrio, la panadería, los bares, los cafés, siempre. Nos atraviesa a todos, ¿no? O sea, no nos salvamos. Somos todos responsables en eso o estaríamos afectados en eso. Es para todo y tiene que ver con el control integrado, porque no es solamente usar un químico, que con el químico, además de poder contaminar el alimento, me puedo contaminar yo si estoy usando algo que no corresponde, o puedo estar contaminando el ambiente. Claro, es un tema importante también, Gustavo, con relación a que, bueno, existen este tipo de plagas a las cuales hemos estado haciendo mención durante el tiempo que llevamos charlando. Digo, si yo veo que en casa o en mi supermercado, un ejemplo que te estoy dando, ¿verdad? No puedo combatir este tipo de plaga y he utilizado insecticidas, todo lo que me han aconsejado y no funciona. ¿Cuál es el paso a seguir? ¿A quién debo llamar para que, bueno, la desinfección sea mucho mayor, por supuesto? Claro, exactamente. Hay muchísimas anécdotas que yo siempre a veces les he dicho a las empresas que hacen control de plagas, algunos de ellos, que escriban un libro de anécdotas de todo lo que les ha pasado para poder controlar alguna plaga que los rompía la cabeza porque no sabían cómo sobrevivía a pesar de las aplicaciones y de lo que hacían de higiene. Y hay veces que te los encontrás en lugares sumamente ridículos o irrisorios. Te puedo contar un ejemplo que no fue acá. En una cadena de supermercados grande, habían un problema y bueno, he visto, sí, lo demostraban en un video, era que, viste donde vos tenés las góndolas que están los precios, delante tuyo, en donde tenés sobre la estantería esa, ahí va un precio, como que tiene una especie de acrílico en donde va metido el precio a veces, ¿no? Ese sistema, digamos. Exacto. Bueno, detrás de eso era donde se escondían una serie de polillas que los volvían locos porque no sabían dónde aparecían y se les apolillaba el arroz, se les apolillaba determinadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, hasta que descubrieron que tuvieron que sacar todos esos, limpiar, desinfectar y después recién... Y te pongo un solo ejemplo, ¿no? Claro. Y así deben haber muchísimos de esto, que no es solamente aplicar el químico, y a veces decir, bueno, yo estoy aplicando y sigue habiendo problemas. Sí, ya la desinfección tiene que ser mucho más intensa y con profesionales que entiendan del tema. Exactamente, y esos profesionales dos cosas entienden. Tienen ya experiencia, normalmente, de esto que estamos comentando, por ejemplo, y por el otro lado van a saber qué tipo de producto es el que hay que usar. A nivel de producto químico o cómo combinar un tratamiento indirecto con un producto químico. ¿Y por qué? Porque hay una legislación que te autoriza para usar determinados productos para una cosa y otros para otro, y otros que están prohibidos. Entonces, no podemos usar productos que se usan en el campo, en agronomía, para control de plagas a campo, para el uso domiciliar o domisanitarios, que le llaman. Bien. Gustavo, con relación a este tema que es muy importante, ¿verdad? A aprender bien, reaccionar bien, saber qué hacer en caso de que pase lo que hemos estado mencionando. Digo, ustedes preparan como profesionales, en tu caso, ingeniero agrónomo, preparan charlas habitualmente para, obviamente, dar consejos, para que se tome conciencia del tema mencionado. Mira, en realidad lo que yo desde el punto de vista he estado colaborando con la asociación acá de bromatólogos, dando este tipo de charlas, y hemos hablado de otros temas, incluso residuos de agroquímicos, siempre apuntando al tema de inocuidad en alimentos.
pero sí conozco que las mismas empresas que se dedican a hacer ese control tercerizado han hecho capacitaciones y han hecho divulgación sobre esto, ¿no? También entiendo que en la manipulación de alimentos, en todos las capacitaciones de manipulación de alimentos, esto debe ser mencionado seguramente también. Sí. Sí, es importante. Bueno, ¿algo más que quieras agregar con respecto al tema y que tal vez no me haya dado cuenta yo, o pensando en el oyente que a veces no se anima a participar y que bueno, es bueno darle a conocer más detalles? Bueno, mira, en general creo que hemos medio tocado todo, un poco así, algunas cosas más profundas, otras no tanto, pero no, simplemente volver a hacer hincapié en este control o manejo integrado, donde, porque yo vea justamente la cucaracha, el insecto en casa, que lo pongo como ejemplo, que a todos más o menos nos ha pasado, uno sale corriendo a buscar el aerosol, o en el peor de los casos, o en otro caso va y traes la paleta matamoscas, o la chancleta, ¿no? O el diario doblado, qué sé yo. Pero bueno, el uso de un químico no es el único método para hacer el control. Es más, debería tal vez ser quizá uno de los últimos recursos a utilizar. Y es el primero que se nos ocurre. Entonces en eso me gustaría hacer hincapié, porque tiene que ver con lo que decíamos recién, de que tiene que haber malla mosquitera, tengo que tener higiene, limpieza, prevención, que no haya agua libre, pérdidas de canilla, bueno, restos de alimentos, todo lo que ya hablamos recién. Sí, mucho hincapié ahí, en ese punto, que es fundamental. Exactamente. Y eventualmente, si no fue solucionado, bueno, utilizaremos el producto químico. Claro, exacto. Y si no, no hay nada mejor que ubicar un profesional para que nos ayude a evacuar todas las dudas que tengamos y las soluciones, por supuesto. Y más si es un establecimiento que produce alimentos, ya sea para ser consumidos en forma directa o para ser comercializados más tarde, porque tenés problemas hasta en el almacenamiento o en stock, ¿no es cierto? O sea, no solamente durante la elaboración, ¿no? Exacto, muy bien. Bueno, ha sido un gusto, Gustavo, dialogar contigo, conocerte, como te dije antes de salir al aire, aunque sea por teléfono. Ya cuando se solucione el tema de la pandemia por COVID-19, seguramente estará la posibilidad de que comiencen a venir al estudio de Dial Radio TV, y ya personalmente es otro tema, es otro cantar, obviamente, que se van abriendo más posibilidades a seguir conociendo sobre diferentes temas importantes que tienen que ver, ¿sí?, con la bromatología. Te agradezco muchísimo por este momento. Bueno, gracias a vos, Laura, y bueno, un saludo a la audiencia. Muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Estábamos dialogando con Gustavo Vega, él es ingeniero agrónomo, que precisamente nos brindaba detalles importantes que tienen que ver con el control integrado de plagas, un tema muy importante que nos afecta a todos, ¿verdad? Algunos menos, a otros más, pero que siempre es conocer detalles importantes para buscarle una solución a lo que hemos estado charlando en este segmento de alimentos inocuos con APB Cuyo, Asociación Profesionales de la Bromatología. El miércoles que viene seguimos tratando temas importantes en este segmento.